Muy buenas noches, estimados hermanos. Nuevamente vamos a dar inicio entonces a nuestra primera sesión de este curso de la primera carta encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Y vamos a dar inicio de la mejor manera con la oración para que sea el Señor el que guíe este curso, esta primera sesión y todo sea de acuerdo a su voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Adorado, bendito y alabado seas por siempre, Señor Dios nuestro, Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, que nos llenes de la fuerza de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender las enseñanzas de tu palabra, las enseñanzas de la tradición, interpretadas por el magisterio de la Iglesia, y para que podamos también hacerlas vida en nuestro mundo de hoy, a partir de las enseñanzas que nos da el Santo Padre. Vamos a encomendarnos a ti con la oración que Cristo, tu Hijo, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Santísima, pedimos tu intercesión y ayuda, y a ti nos encomendamos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, y en los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a dar inicio a este curso con la introducción, ¿sí? El documento se divide en 7 partes, ¿no? Tenemos la introducción, 5 capítulos y las conclusiones. En este primer curso, la propuesta es trabajar la introducción y los 3 primeros capítulos, que estamos hablando de aproximadamente un mes, ¿sí? Un mes. Entonces, como mencionaba, es la primera encíclica del Papa León XIV, ¿sí? De corte social, por lo tanto es parte de la doctrina social de la Iglesia, y el mismo Papa también va a ir abordando algunos aspectos básicos de la doctrina social de la Iglesia en este documento, como normalmente lo han hecho sus predecesores. Entonces, la temática principal es abordar la custodia de la persona humana, como lo subtitula el mismo documento, ¿no? En los tiempos de la inteligencia artificial, ¿no? Y no solamente la inteligencia artificial, ¿no? Quizás es el aspecto más relevante hoy en día, sino en forma general la tecnología, la ciencia y la técnica, que de alguna manera afectan la vida humana, ¿no? Tanto para bien, cuando se le da un buen uso, como para mal, si no se le da el uso adecuado. Bien, entonces, ¿no? Hablando un poco acerca de esta introducción, ¿sí? Se nos propone, ¿no? Una humanidad ante la encrucijada, ¿no? Ante esta realidad de las nuevas tecnologías. Ya desde el inicio se empieza a mencionar, ¿no? Una comparación, ¿no? O sea, el Santo Padre hace mención de la Torre de Babel, cuyo relato encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis,
¿no? Y luego hará mención del contraste con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ¿no? Y de la misma ciudad, ¿no? A cargo de Nehemías, ¿sí? Que está en el libro que lleva su mismo nombre, ¿no? Capítulos del 2 al 6. Que constantemente se hace esa comparación. Entonces, ¿cuál es esa encrucijada entonces? O levantamos una nueva torre de Babel, o realmente edificamos una ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Cuál es el objetivo en forma general de la humanidad? ¿Qué es lo que está buscando? ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema de Babel? ¿No? Que simplemente se busca la gloria humana, ¿no? Los beneficios humanos, alimentar el orgullo, la vanidad, la soberbia, la presunción, y por lo tanto, eso deshumaniza, ¿no? Deshumaniza. Es el riesgo, por lo tanto, de crear un mundo inhumano, ¿no? Quitar a las personas un rostro, un nombre, también podemos decir. Es empezar a ver al otro como un objeto, como alguien útil, ¿no? Como alguien que me da algún beneficio, un provecho, nos satisface un interés, ¿no? Y bueno, por ahí seguramente veré algunos otros aspectos, pero no es lo prioritario, ¿no? Entonces el Papa advierte pues de estos peligros, ¿no? Que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Frente a los usos de la tecnología y de manera especial la inteligencia artificial, ¿no? Y la otra opción que es edificar esta ciudad donde Dios y la humanidad habitan juntos, ¿no? Donde realmente se protege la dignidad de la persona humana. ¿Qué cosa es la dignidad? La dignidad es ese valor inherente, natural, que tiene toda persona, ¿no? Por el simple hecho de ser persona, ¿no? Y en el caso de los humanos, por ser personas humanas, ¿no? Porque hay personas divinas, ¿no? La Trinidad, las personas angélicas, los ángeles y las personas humanas, que somos nosotros, ¿no? Y la dignidad del ser humano se basa en que somos imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el fundamento de la dignidad del ser humano. Somos imagen de Dios. Por lo tanto, cualquier ser humano, sea quien sea, ¿no? Tiene ese valor inherente que debe ser absolutamente respetado. Luego, la promoción de la justicia, ¿no? Ese dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y la fraternidad, ¿no? Que va de la mano con la solidaridad, de tratarnos como verdaderos hermanos, ¿no? Todo ser humano tiene su origen en Dios, y eso desde el principio nos hermana. Por eso es que el Papa Francisco escribió su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Ciertamente el bautismo nos hace plenamente hijos de Dios, pero desde que somos creados por Dios ya hay una hermandad que nos une. Hay una hermandad que nos une. Y aquí hay una enseñanza fundamental que nos da el documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el número 22, y lo tenemos en la parte inferior. Y es, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es una enseñanza poderosa, ¿sí? Muy, muy interesante que nos da el magisterio de la Iglesia, ¿no? En ese documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, Dios que se hace hombre nos muestra lo que significa realmente ser hombre, ser humano.
Dios mismo en persona, haciéndose hombre, nos enseña cómo ser hombres, cómo ser seres humanos, ¿no? Y toda la realidad del ser humano solo se puede comprender a la luz de Cristo, a la luz de Jesús. Solamente contemplando a Jesús, su vida, sus obras y especialmente su Pascua, donde demuestra el amor de Dios por excelencia por la humanidad, realmente podemos entender cuál es el verdadero sentido de la existencia del ser humano, ¿no? Las famosas preguntas filosóficas, existenciales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿La felicidad? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos y metas que tenemos como, en general como humanidad, pero también de manera personal, cada uno? ¿Qué es lo que realmente quiero en esta vida? ¿Hacia dónde apuntan mis decisiones? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente busco? Si en el fondo de mi corazón, de mi alma, con toda sinceridad, está allí Dios como fundamento, entonces vamos por buen camino. Pero si en realidad son solamente intereses personales, incluso egoístas, buscar el propio beneficio, ¿no? Aunque a veces tratemos de meter a Dios por ahí, ¿no? Casi así como un invitado y nada más. Entonces, no estamos dirigiendo nuestra vida conforme a nuestro propio propósito como criaturas de Dios. Entonces, por eso es tan importante volver siempre a Jesús, ¿no? A los evangelios, que nos enseñan verdadera y profundamente lo que significa ser humano. Luego, la res nove de nuestro tiempo, ¿no? Las cosas o los asuntos nuevos, ¿no? De nuestro tiempo. ¿Y por qué utiliza este término el Papa León XIV? Porque la primera encíclica social, ¿no? Del Papa León XIII, justo su predecesor en nombre también, ¿no? El Papa León XIII, escribe la primera encíclica social, ¿no? La Rerum Novarum, ¿no? De los asuntos nuevos o de las cosas nuevas, ya en 1891, ¿no? Cuando ya la revolución industrial, ¿no? La segunda revolución industrial estaba causando diversos estragos a nivel social, económico en la población, y el Papa por eso escribe esta primera encíclica social para dar una respuesta eclesial, ¿no? Frente a las situaciones de injusticia, frente a situaciones de vulnerabilidad que se estaban dando en aquella época, ¿no? Y por eso ahora el Papa León XIV dice la res nove, ¿no? O sea, las nuevas cosas de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces por eso está esta línea de que va desde, ¿no? Esta ancla, ¿no? Hacia una ancla digitalizada, vamos a decir, ¿no? De este cambio que se ha dado en el tiempo, ¿no? En el desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no? ¿No? En nuestro año 2026. Y nos dice el Papa, el Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos, ¿sí? Y lo dice porque nunca faltan personas que cuestionan por qué la Iglesia, por qué el Papa eh, habla o toca estos temas de índole social, ¿no? Como pareciera que Dios solamente estuviera en la liturgia, en la oración personal o en la doctrina netamente espiritual, ¿no? Si quieren escatológica, ¿no? Hacia la vida eterna. Y nos olvidamos de que Dios tiene que ver con todo, ¿sí? Si Dios es el creador de todo el universo, como dice el credo niceno-constantinopolitano, lo visible y lo invisible, por lo tanto Dios tiene que ver con todo. Ninguna realidad humana, ninguna realidad de la creación puede estar fuera de Dios.
Y por lo tanto, cómo vivamos, nos desenvolvamos en nuestra vida personal, familiar, social, laboral, estudiantil, universitaria, etcétera, etcétera, o sea, debemos buscar siempre reflejar a Dios. No somos perfectos, ¿no? Muchas veces somos débiles, fallamos, pero lo que debe primar en nuestro actuar siempre debe ser esa búsqueda de Dios y también que las demás personas puedan ver a Dios a través de nosotros, ¿no? Nuestras acciones, nuestras decisiones, las cosas que hablamos, que decidimos, ¿no? Buscando siempre el bien, lo mejor para los demás. Entonces, por eso nace propiamente la doctrina social de la Iglesia como eh, a partir de esta encíclica. No es que la Iglesia no haya abordado antes temas sociales, lo ha hecho siempre, sí, lo ha hecho siempre, pero a partir de esta encíclica Rerum Novarum de León XIII es que se le va a dar una estructura, ¿no? Un orden, una eh, organización de enseñanzas de una manera más clara, ¿no? Entonces, y en nuestro tiempo, en los tiempos de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la robótica, como los principales aspectos tecnológicos que hoy en día eh, los tenemos en nuestro día a día, ¿no? Nos dice el Papa que, o nos recuerda que la técnica es un hecho profundamente humano, pero con un poder inédito. Ya decía el Papa Francisco en la Laudato Si, nunca antes la humanidad había tenido tanto poder, ¿sí? Sobre sí misma, ¿no? Hablando de todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en día. Entonces la técnica no es una fuerza antagónica por sí misma. O sea, la ciencia y la técnica no son malas en sí mismas, ¿sí? Pero el uso que les demos determinará el aspecto moral. O sea, y en ese sentido no pueden ser tampoco absolutamente neutros, ¿no? Entonces el ser humano frente a la ciencia, la técnica, ¿no? Toma decisiones, ¿no? ¿Para qué está la tecnología? Realmente lo que me motiva es el desarrollo, el bien común, como uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El bienestar de los pueblos, de cada persona, o simplemente lo hago por negocio, beneficio personal, enriquecimiento a toda costa, ¿no? Lo que el Papa llamará la idolatría, ¿no? De, de la ganancia, del negocio, del dinero. Entonces, hoy nos enfrentamos a un horizonte imprevisible por su omnipresencia en la vida cotidiana, ¿no? O sea, estos aspectos tecnológicos, eh, lo mencionábamos, la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? Quizás lo que vemos quizás más cotidianamente son los dos primeros, ¿no? La digitalización, ¿no? El celular nomás, ¿no? Que todos tenemos a la mano y que hay que decirlo, a veces nos volvemos dependientes del aparatito, pues a veces hay que tratar de medirnos, ¿no? En su uso, darle un buen uso, evitar que nos cope demasiado tiempo, ¿no? Y la inteligencia artificial que también está a la orden del día, ¿no? En aspectos académicos, laborales, en todo, ¿verdad? Por eso la omnipresencia de esta tecnología en la vida cotidiana. Luego, el rostro inédito del poder tecnológico, ¿no? Antes eran los estados los que más bien promovían el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero hoy en día son más las empresas privadas, transnacionales, son las que han adquirido mayor poder en este aspecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Guerra Fría, ¿no? ¿Quiénes eran los que principalmente impulsaban el desarrollo tecnológico, militar, ¿no? Hasta espacial, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? Como principales protagonistas. Eran los estados, eran los gobiernos. Pero hoy en día más bien es la empresa privada, ¿no? Empresas, por supuesto, con gran
poder económico, poder tecnológico y evidentemente con un objetivo también de negocio, de ganancia, ¿no? Desarrollan esta alta tecnología, principalmente, ¿no? No es que los estados no lo hagan, pero ahora el sector privado es el que más está desarrollando estos aspectos, ¿no? Entonces, recursos superiores a los de los gobiernos, poder económico inédito, ¿no? Capacidad de dominio impresionante, ¿no? Entonces, este nuevo poder es predominantemente privado y por eso más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Claro, si lo que principalmente orienta a un Estado, o debería orientar al Estado, es el bien común, el bien del pueblo, de la gente, de la población, ¿no? O incluso hasta pensando un poco en el prestigio de la nación, ¿no? O del país. Pero más bien la empresa privada piensa más en, número uno, en la ganancia y número dos, en adquirir también mayor poder, influencia sobre la gente. ¿Qué más? Entonces, a partir de aquí nos hacemos algunas preguntas. ¿Hacia dónde vamos como humanidad y también de manera personal cada uno de nosotros, ¿no? Frente a estas novedades tecnológicas, frente a estas nuevos tiempos, nueva era, nuevas circunstancias en las que ya estamos viviendo. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿No? ¿Qué uso le damos a esta nueva tecnología? ¿No? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿No? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? ¿No? Siempre es importante tener claro nuestras metas, nuestros objetivos, qué es lo que realmente queremos, hacia dónde estamos yendo, cuál es ese puerto hacia el cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Estamos navegando en este mar de la vida, en el mar de esta nueva época, hacia dónde queremos ir, qué es lo que realmente buscamos, ¿no? Recordando nuevamente estas preguntas filosóficas existenciales que nos invitan siempre a cuestionarnos. Son preguntas que siempre debemos hacernos, ¿no? Debemos recordarnos, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto cada mañana para trabajar, para estudiar, para hacer mis actividades? ¿Cuál es mi principal motivación? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿No? ¿Hacia dónde está yendo mi vida? ¿Hacia dónde está yendo la vida de mi familia? ¿Hacia dónde estamos yendo como humanidad? Nuevamente, regresamos a Babel, ¿no? El síndrome de Babel, ¿no? Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. La construcción sin referencia a Dios. Claro, no es que construir una torre sea algo malo en sí mismo. Lo mismo pasa con la tecnología, ¿no? O sea, construir una torre, ¿qué tiene de malo, no? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende? ¿No? Entonces, la construcción de esta torre era simplemente para alimentar egos, ¿no? Soberbias, orgullos, egoísmos, y eso hace que esta torre represente algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología, ¿no? Lo mismo pasa con la tecnología. ¿Qué es lo que buscamos con esa tecnología? ¿Qué buscamos con la inteligencia artificial? ¿No? Con la digitalización, con la robótica. ¿Queremos reemplazar al ser humano? ¿Perfeccionarlo, entre comillas? ¿Suplantarlo? Simplemente por querer hacer a algunos o a muchos la vida más fácil, ¿no? Por encima de la dignidad de cada ser humano, ¿no? Entonces, en resumen, como lo tenemos aquí en pantalla, es la construcción sin referencia a Dios. O sea, estamos construyendo
por motivos netamente humanos, ¿no? No está Dios, queremos construir sin Dios, ¿no? Y ya estamos viendo, hermanos, los estragos de construir una civilización humana sin Dios, ¿no? Una civilización humana sin Dios. A ver, perdón un segundito, sino que fue un hermanito que no sé si ha logrado entrar, creo que no. A ver. Bueno, esperaremos a ver que vuelva a intentar ingresar. Bien, seguimos. Bien, entonces, ¿cuál es la motivación para construir esta torre? ¿No? Asegurar poder y perpetuarse un nombre, ¿no? O sea, una pretensión de autosuficiencia, ¿no? Y decíamos, ya estamos viendo los estragos de construir un mundo o una civilización sin Dios, ¿no? Entonces, lo contrario, alguna vez escuchaba esta frase, lo contrario de lo sobrenatural no es lo natural, sino lo antinatural. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de lo sobrenatural nos referimos definitivamente a Dios. Si quitamos a Dios, lo que nos queda no es lo realmente humano, sino lo antihumano, ¿no? Vemos, hoy en día vemos en la realidad de muchos países, comunidades, grupos humanos que luchan aparentemente por derechos, ¿no? Que finalmente terminan siendo eh, situaciones que van en contra de la humanidad. No vemos una humanidad que a veces parece que ha perdido la razón, el sentido común, ¿no? Y toma decisiones pues que están yendo en contra de su propio bien, ¿no? Y uno se pregunta qué está pasando, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vemos que se toman a niveles de gobierno, de Estado, de ¿no? grupos de poder, etcétera, decisiones que parecen hasta descabelladas? Evidentemente por ahí también está el enemigo, que tiene muy claras sus intenciones. Pero por otro lado también vemos que una humanidad que construye sin Dios se está lentamente autodestruyendo a sí misma. Y lo mismo puede pasar con cada ser humano, con cada familia, con cada realidad social. Si construimos y edificamos sin Dios, simplemente eso tarde o temprano se va a derrumbar. No como dice el Salmo, si Dios no es el que construye, ¿no? En vano se esfuerzan los trabajadores, ¿no? Por hacer la obra. Entonces, ¿qué más? El método, una sola lengua, una sola tecnología, uniformidad que elimina la diversidad, ¿no? Lo que a veces se quiere pretender. O sea, somos diferentes, ¿no? Pero eso no significa que no podamos hacer comunidad respetando esas diferencias. Hay algunos aspectos, por supuesto, que nos deben unir, hablando, por ejemplo, de nuestra fe católica. Nuestra fe católica está presente en los 5 continentes, pero sabemos que hay diferencias culturales, costumbres, etcétera, ¿no? Diferencias normales, naturales, siempre y cuando no vayan en contra del Evangelio. Pues hay que aprender a valorar esas diferencias. Pero esas diferencias nos deben más bien
apuntar a la unidad. Pues el contraste de Babel también es Pentecostés, ¿no? Si en Babel lo que ocasionó que hablaran distintas lenguas era eh, la división, ¿no? O el alimentar orgullos, soberbias. Más bien en Pentecostés los apóstoles empiezan a hablar en distintas lenguas para reunificar a la humanidad hacia Dios, ¿no? Y la consecuencia es reducir el misterio de la persona a datos y rendimientos, ¿no? La cosificación del ser humano, ¿no? La cosificación del ser humano. Ver al otro como simplemente alguien útil. Mientras tengas fuerzas, mientras puedas trabajar, me sirves. Mientras puedas comprar, gastar, me sirves. Cuando ya no puedes hacerlo, la cultura del descarte que mencionaba el Papa Francisco, ¿no? La cultura del descarte, ¿no? Vemos a las personas como si fueran objetos desechables, que suena duro, pero es una realidad, lamentablemente, ¿no? Consecuencia de la deshumanización. Y esa deshumanización es consecuencia de haber sacado a Dios del corazón del ser humano, de haber sacado a Dios de la vida pública, ¿no? De la educación, etcétera. Entonces el resultado no es la unidad, sino la dispersión y la incomprensión. La absolutización del humano sacrifica la dignidad por la eficiencia. Es decir, el ser humano vale por lo que puede hacer, aparentemente, ¿no? De acuerdo a esta mentalidad, ¿no? Vales por lo que puedes hacer, por lo que puedes aportar, y si no, te vuelves alguien desechable, ¿no? Bien, seguimos. No nos gane la hora tampoco, a ver cómo vamos. Ya estamos por la mitad. Eh, el contrario a esta propuesta de la Torre de Babel es el camino Nehemías, ¿no? Es la propuesta que nos da el Papa León XIV, ¿no? La reconstrucción a través de la comunión, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? Reconocer la vulnerabilidad tras la destrucción y buscar a Dios en el centro. Qué importante, Dios en el centro, ¿no? Honrar a Dios. Por eso Nehemías ora, reza, ayuna, ¿no? Pidiéndole a Dios respuestas, pidiéndole a Dios su ayuda para esta misión que se va a realizar. El método responsabilidad compartida, las familias, artesanos, jóvenes, ¿no? Todos colaboran, ayudan en fraternidad, en solidaridad para reconstruir. Y el objetivo es bueno, o sea, no es simplemente construir una torre por construirla, para alimentar mi ego, ¿no? O mi orgullo, sino se busca reconstruir para proteger la ciudad, para proteger a la población, a la gente. O sea, hay un fin solidario, hay un fin bueno, o sea, hay una verdadera búsqueda de bien común, ¿no? Y la consecuencia, ¿no? La armonía donde cada uno asume su parte, ¿no? Un lenguaje común que no es uniformidad, sino comunión. O sea, en medio de nuestras diferencias como personas, unimos esas diferencias, ¿no? Cada uno desde lo que sabe hacer también, ¿no? Uno es bueno para dirigir, otro para construir, otro, qué sé yo, para hacer la mezcla, otro para motivar, ¿no? Y así igual en nuestras comunidades, hermanos. Cada uno tiene su propio don, su propio carisma, ¿no? Que Dios le ha dado y que está llamado a ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de su familia, al servicio de su comunidad, ¿no? Su comunidad católica, en su parroquia, ¿no? Unos serán buenos músicos, cantantes, otros serán personas dinámicas, otras serán personas más intelectuales, ¿no? Habilidades de formación, de educación, otros serán más hábiles en aspectos artísticos, otros más bien en aspectos tecnológicos, ¿no? O sea, cada uno desde sus propios dones y carismas puede servir a la comunidad, ¿no? Esas son las diferencias que nos unen, ¿no? Cuando ponemos al servicio del Señor y de los demás esos dones que tenemos.
Entonces la diversidad se transforma en un recurso que busca el bien común. Entonces tenemos la primera elección. No es sí o no a la tecnología, ¿sí? No es que vamos a rechazar la tecnología. La solución no es, pues, como se dice, patear el tablero, ¿no? Ya, no, no queremos tecnología, ¿no? A veces puede ser una respuesta frente a las situaciones que vivimos como humanidad, ¿no? Pero la respuesta no es decirle no a la tecnología, sino darle un buen uso, ¿no? Entonces, la lógica principal, ¿no? De cada propuesta de Babel, ¿no? El síndrome de Babel o el camino de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? La idolatría del lucro y la eficiencia, que es lo que parece que predomina, o realmente el trabajo compartido y la sinodalidad, ¿no? Ese caminar juntos, ¿no? Como iglesia. Él trata a la persona, ¿no? Aplana diferencias, reduce a datos, ¿no? La cosificación del ser humano, la uniformización, ¿no? Tratando de eliminar las diferencias, o más bien, este, la escucha, el diálogo, el respeto, ¿no? Por el misterio humano, la dignidad del ser humano. La visión de futuro, ¿no? Construir excluyendo a Dios, que es la deshumanización, ¿no? Si quitamos lo sobrenatural, no nos queda lo natural, sino lo antinatural. Edificar juntos bajo la luz de Dios, ¿no? Una convivencia fraterna. Entonces la técnica toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Ese es el aspecto ético-moral de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, el fin, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con esa tecnología? ¿Qué es lo que quiero promover, ¿no? Con estas nuevas creaciones, vamos a decir, o realidades que se están dando hoy en día, ¿no? Muy bien, ya. Luego, edificar en el bien, ¿no? Y acá tenemos unos aspectos con imágenes para entender un poco la realidad, pues, ¿no? De Jerusalén, esta reconstrucción de las murallas, lideradas por Nehemías. Tenemos los cuatro pilares para que la ciudad de Dios sea un lugar seguro en la era digital, ¿no? Número uno, el principal. El cimiento es la relación con Dios, Dios como piedra angular, ¿no? Como decía Jesús citando al Antiguo Testamento, ¿no? La piedra angular terminó siendo la que desecharon los constructores, ¿no? Entonces, haciendo referencia a sí mismo. Jesús es esa piedra angular, esa roca firme que sostiene nuestras vidas, que sostiene a la humanidad, al mundo, al universo, a todo lo creado. Entonces, si sacamos a Dios, estamos sacando al autor de la vida, al autor de todo lo bueno, ¿sí? Y si sacamos a lo bueno, no nos queda algo neutro, nos queda lo malo. Por eso Dios tiene que ser la base, el fundamento de todo. Luego, los materiales, ¿no? La fragilidad humana. Saber que a pesar de que somos frágiles, por eso leí el texto de Segunda de Corintios, ¿no? De San Pablo. En esa fragilidad también le dejamos a Dios ser Dios, que su gracia actúe en nuestra vida. Porque si fuésemos perfectos, no necesitaríamos a Dios, como algunos pretenden, ¿no? Quieren perfeccionar al ser humano, ¿no? El transhumanismo, la realidad, por ejemplo, del genoma humano, qué sé yo, de ese tratar de perfeccionar al ser humano a toda costa, ¿no? Que en el fondo termina siendo un querer hacer que el hombre sea Dios, ¿no? Recordemos el primer pecado de Adán y Eva, ¿sí? La soberbia, quisieron ser como Dios y por eso desobedecieron a Dios, ¿no? Entonces, y en línea va lo de Babel también, ¿no? Ese querer alimentar el orgullo, la soberbia.
Luego, los constructores, la corresponsabilidad, la subsidiariedad, la solidaridad, ese trabajo en equipo, trabajo comunitario, no ver al otro como enemigo o como mi competencia, que no, ay, no, tengo que ponerle el pie porque no, yo soy el que tiene que sobresalir, sino que somos un equipo, somos una comunidad, nos ayudamos mutuamente, somos un apoyo el uno del otro, ¿no? Igual en el matrimonio, igual en la vida familiar, igual en mi trabajo, ¿no? Y por supuesto también en la vida de la iglesia. Y finalmente el mortero, que es esa combinación, ¿no? En construcción, ¿no? El cemento, la arena, el agua, ¿no? Que permite unir los ladrillos, ¿no? En la construcción. Luego, cimientos y materiales de nuestra época. Edificar sobre la roca que es Dios, ¿no? Ya Jesús proponía esta imagen, ¿no? De la casa construida sobre la roca y sobre la arena, ¿verdad? Si construimos sobre la roca que es Cristo, aunque hayan tormentas, inundaciones, lluvias, la casa se va a mantener firme. Pero si construimos sobre arena, es decir, sobre, sobre egos, soberbias, egoísmos, o simplemente el ser humano sin Dios, entonces todo terminará como un desastre, porque vendrán las tormentas, las lluvias, las inundaciones y adiós casa. Entonces, reconocer que la verdad del amor de Dios nos lleva a una vida en abundancia, ¿no? Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿no? Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. El corazón humano tiene deseo de felicidad que la tecnología no puede saciar. Y eso es muy importante recordar, hermanos. Nada material da la verdadera felicidad. ¿Necesitamos lo material? Sí, por supuesto. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos un hogar, necesitamos diversas cosas para poder estar bien, ¿no? Pero si pensamos que eso nos da la felicidad, entonces estamos cometiendo un grave error. Confundimos el medio con el fin, ¿no? Solo Dios puede llenar completamente el corazón del ser humano y nadie más que Él. Entonces, es aceptar también nuestra fragilidad, ¿no? El límite humano no es un error que la inteligencia artificial deba corregir, por ejemplo, ¿no? No es que, la inteligencia artificial va a reemplazar la inteligencia humana, no. O sea, finalmente la inteligencia artificial es una ayuda para el ser, al servicio del ser humano. Ese es su, o debería ser su verdadera finalidad, ¿no? Y como decía, comentaba algún profesor que he tenido, ¿no? Eh, a veces muchos recurren demasiado a la inteligencia artificial, demostrando que hay poca inteligencia natural, decía, ¿no? Un poco así en la ironía, ¿no? Entonces, tenemos que más bien promover lo humano, desarrollar lo humano para no dejar que la tecnología nos reemplace. Hoy en día es muy fácil hasta para los chicos en el colegio, le dejan una tarea, ya, inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, Gemini o cualquier otra, les hace la tarea rapidísimo. Los ejercicios, la información, la investigación, y ya está, ¿no? Y por eso los profesores también tenemos que buscar otras maneras de que los chicos puedan desarrollar sus habilidades. Porque si todo va a ser inteligencia artificial, entonces, ¿cómo van a desarrollar ellos su aspecto cognitivo, sus habilidades, sus competencias, sus capacidades, su sentido crítico? ¿No? Entonces hay que buscar otras alternativas para que ellos puedan hacerlo. Entonces, rechazar la ilusión de una tecnología que promete liberarnos de toda fragilidad, lo cual genera modelos de bienestar que descartan a los débiles, ¿no? En el fondo termina siendo una realidad que busca resaltar en la cultura del descarte, ¿no? Que habla del Papa Francisco.
¿no? Si no te acoplas, ¿no? Vas a morir, desaparecer, ¿no? Y por eso es tan cruda y cruel muchas veces la competencia en el mundo laboral, ¿no? En el mundo académico también, ¿no? Universitario, ¿no? Pobres muchachos ya desde el colegio viven estresados, ¿no? Tarea aquí, trabajo acá, que esto, que lo otro. O sea, estamos creando generaciones estresadas, ¿no? Entonces, no, que la competencia, no, que el mundo laboral, no, que esto. Y terminamos pues siendo absorbidos por un sistema, por un paradigma que termina autodestruyéndonos. Luego, constructores y herramientas para el bien común. Y estamos entrando en la recta final, no nos vaya a ganar el tiempo tampoco. Entonces, corresponsabilidad valiente, ¿no? La subsidiariedad, que también es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Científicos, empresarios, educadores, comunidades, sociedad civil, cada uno le corresponde un tramo de la muralla. Cada uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Las diferencias no deben intimidar, son energías creativas bajo una responsabilidad compartida. Siempre en lenguaje evangélico. Evitar palabras que humillan o entusiasmos ingenuos, traducir los principios en prácticas reales. Es el lenguaje evangélico desde el amor, la misericordia, el perdón, el buscar que mi hermano conozca a Dios, experimente el amor de Dios, que tenga a Dios presente en su vida, ¿no? Y eso implica planificación responsable, ¿no? Se refiere a ordenar, organizar, establecer claros los objetivos, ¿no? Los métodos para poder buscar el verdadero bien común de la sociedad, ¿no? La inclusión de los frágiles, ¿no? Todo ser humano siempre tiene algo que aportar. No hay ningún ser humano desechable. La evaluación del impacto humano y la alfabetización digital, ¿no? Ayudar a que otras personas también puedan acceder a esta tecnología y puedan darles un buen uso, ¿no? No para destruir, no para ser punto de burla, de acoso, de manipulación, de degradación, sino para buscar un bien para la sociedad. Entonces, permanecer siendo humanos. En la era de la inteligencia artificial, donde la dignidad humana corre el riesgo de ser eclipsada, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Y solamente podemos ser humanos o verdaderamente humanos en Dios, siendo Dios el fundamento de nuestra vida. Ahí reside la verdadera humanidad. Por eso el misterio del ser humano solo se esclarece a partir del misterio del Verbo encarnado. Solamente Cristo puede dar pleno sentido a la vida del ser humano. Un corazón abierto al otro, una inteligencia dispuesta a escuchar, una voluntad que busca lo que une. Y por eso ninguna máquina podrá jamás sustituir el esplendor de la magnífica humanidad revelada en Cristo, ¿no? Por eso es que la carta encíclica se llama Magnifica Humanitas. La humanidad es magnífica y nunca va a poder ser reemplazada por ninguna tecnología. Un robot no reemplaza el calor, el afecto humano. Ese tratar de persona a persona, las preocupaciones, los sueños, los anhelos, el día a día, las preocupaciones, tristezas, alegrías. Eso solamente se hace entre seres humanos. Aunque a veces algunos ya nos estamos habituando a hablar la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Gracias. No es un ser humano, es una máquina, ¿no? Entonces necesitamos recuperar un trato más humano. Y finalmente, con esto vamos cerrando, hermanos, la obra de nuestro tiempo. El Papa nos hace un vehemente llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a los católicos, cristianos, creyentes y todo hombre de buena voluntad. No temamos ensuciarnos las manos, nos dice el Papa. Como Nehemías, oremos, proyectemos con sabiduría y trabajemos con perseverancia.
pero empecemos siempre con la oración, como el caso de Marta y María. María se llevó la mejor parte porque estaba a los pies del Señor, orando, escuchando su palabra, ¿no? Partamos de allí para luego trabajar, ¿no? Con las manos perseverantes de Marta, ¿no? Entonces las piedras desechadas, los pobres, los enfermos, los migrantes, etcétera, los más vulnerables se convertirán en piedras angulares, ¿no? Todos cuentan, todos son valiosos, todos pueden aportar algo. Detener a la enésima Babel, ¿no? Unir fuerzas para edificar en el bien, siendo constructores de comunión, ¿no? Teniendo como base a Dios, ¿no? A Cristo como roca firme, que es el único que permite que construyamos bien. Hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta de parte de ustedes, comentario. Tenemos 5 minutos. Muy bien, gracias, hermana Paula. ¿Alguna pregunta, hermanos? Adicional, comentario. Buenas noches, Marilyn. Muy bien, hermano. Sí, muy bien. Esta es solamente la introducción, ¿ah? Del documento. Es solamente la introducción. Así que, Dios mediante, bueno, el próximo jueves veremos el capítulo 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, simplemente invitarles a que animen a otros hermanos a que participen, ¿no? Este documento que es el más reciente del Magisterio de la Iglesia, ¿no? Del Magisterio Pontificio, el Papa León, y invitarlos también a que me sigan en redes sociales, ¿no? Ya les he hecho la invitación también en Cateología, ¿no? Porque ahí también hay videos, información también que pueden aportarles un granito de arena en la vida de la fe, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar entonces con la oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos en tu nombre como roca firme de nuestras vidas, de nuestra existencia, Señor, para que podamos, Señor, cada día de nuestra vida buscar servirte y servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a comprender esta, estas nuevas circunstancias, esta nueva era a la que estamos enfrentándonos, Señor, y darle una mirada desde la fe, ¿no? Una mirada desde tu amor, una mirada desde tu bondad, de tu misericordia, para que aprendamos a proteger, a custodiar esta dignidad humana, como nos invita el Papa León XIV, por encima de cualquier tecnología que se presente. Reconocer el valor inherente que tiene cada ser humano, y especialmente los más débiles, ¿no? A cuidar, a proteger, a promover esta custodia de los más débiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, muchísimas gracias y Dios mediante, hasta el próximo jueves en el capítulo 1 de esta encíclica. Listo, bendiciones. Finalmente, estimados hermanos, los invitamos a suscribirse a este canal de Cateología, apretar la campana en la opción Todas, darle me gusta al video, compartirlo y comentar o hacer preguntas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.